Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana, porque Dios es bueno. Para siempre son su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Es una bendición del Señor el nosotros poder proclamar victoria en Él. Pese a que usted pueda tener, qué sé yo, una pequeña dificultad médica y aún sea grave, también es digno de dar gracias al Señor, porque físicamente no vamos a ser eternos, o no somos eternos. Y tenemos que presentarnos ante nuestro Señor para así recibir nuestra recompensa de parte de Él. Bendecimos el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos extender un saludo a nuestra hermana Altagracia Terrero y familia, nuestra hermana Consuelo y familia, nuestra hermana Lucy y familia, nuestra hermana Rosy y familia también, y a cada uno de los hermanos que siguen este programa, nuestra hermana Joana, nuestro hermano David, y un sinnúmero de hermanos que nos siguen y nos apoyan en sus oraciones, y nos apoyan también moralmente, hermano, dándonos su consejo y dándonos su orientación. Porque aquí no somos supermanes, somos hombres con debilidades, con pasiones, como dijo Santiago sobre Elías, y necesitamos el respaldo y la ayuda de nuestros hermanos. Hoy, hermanos, seguimos con nuestra serie de enseñanza, señales sobre los días de Noé, o señales del tiempo de Noé. Hoy quiero hablarles sobre el progreso científico, otra señal más que se da o que el Señor Jesús señala para los días de Noé. Leemos en Mateo donde el Señor nos dice: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En nuestra primera enseñanza sobre este tema, hablamos del primer elemento que suscitó en los días de Noé. Y hablamos de que aquella generación estaba totalmente influenciada, inmergida en la música. Independientemente, como expliqué, que habían otros pecados que suscitaron antes que este. Dicho sea de paso, la música no es mala. De ende, la música tiene una procedencia celestial. Pero la utilidad que el hombre le dio no fue una utilidad de adoración y de servicio o de reconocimiento al Creador, sino más bien la utilizó como un medio para expresar sus apetitos carnales, su sensualidad, e inclusive para blasfemar el nombre de Dios.
Y tenemos ahí a ritmo musical el primer poema que aparece en la palabra de Dios. Y este primer poema lo declara el primer polígamo que la Biblia nos registra, que es Lamé, donde dice que por un hombre haberlo abofeteado, le quitó la vida. Y que él sería menos culpable que Caín, porque sin motivo aparente le quitó la vida a su hermano, pero que él sería justificado porque fue golpeado. Y así cegó la vida de este hombre. Quiere decir, hermano, que a ritmo musical y en acompañamiento musical se proclaman acciones brutales que justifican o que tienen una aparente justificación a la conducta pecadora de un hombre caído. Hoy quiero hablarle, hermano, de otra señal que aparece, a la que Jesús se está refiriendo, que aparece en ese ciclo de vida de Noé. Los días de progreso científico. Parece que no, hermano. Parece que cuando nosotros leemos la Biblia no encontramos esos hechos, pero ahí están. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versos 26 al 29, que es una lectura paralela a la que nosotros hemos leído, con una pequeña atenuante, que es que Jesús introduce allí a dos ciudades y a otro personaje y lo toma como tipo para anunciar su venida. Habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra y habla de Lot. Y toma el tiempo de Noé, lo tipifica y lo representa en la vida de estas ciudades. Son muchas, hermanos, las señales que aparecen allí en ese capítulo 6 del libro de Génesis. Algunos eventos aparecen en el capítulo 4, como lo que vamos a intentar analizar hoy. Eventos que aparecieron en el capítulo 4 y eventos que aparecieron en el capítulo 6 que corresponden a esos días que Jesús señaló, los días de Noé. Quizá usted piensa que los días de Noé no fueron días de progreso científico. Quizá usted está acostumbrado a ver un laboratorio, o que se le hable de un laboratorio donde se hacen experimentos buscando un resultado, donde se aplican métodos científicos para llegar a una conclusión o a una afirmación en lo que se ha forjado la hipótesis. Pero ya en este tiempo se alcanzó el cénit del conocimiento y los logros. Dicho sea de paso, este tiempo de la vida de Noé rompe el esquema de los aspectos evolutivos como se le ha querido implantar a la humanidad. Entendiendo, hermano, que el hombre no fue evolucionando hasta llegar al lugar del ser el Homo sapiens sapiens, sino que desde un principio, desde el aspecto de la creación, el hombre tuvo la capacidad de crear, de inventar y de resolverse los problemas circunstantes a su propia existencia. Se cree que estos días o estos tiempos fueron sin progreso, pero quienes piensan así están totalmente equivocados. Si analizamos los hechos históricos, nos daremos cuenta
cuán adelantado estaban o estaba la civilización del tiempo de Noé. Miremos por un momento Génesis capítulo 4, verso 21. Y Génesis capítulo 4, verso 21 nos habla del arte y la ciencia de la música. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpas y flauta. En otras palabras, Jubal fue el inventor de tales instrumentos. Y estos inventos corresponden específicamente al significado de su nombre, que significa corriente o arroyo. Entre paréntesis, también significa música. Es fascinante observar que a solo 8 generaciones de Adán ya estaba floreciendo una cultura creativa. Los seres humanos, quienes están hechos a imagen de un Dios creador, están comenzando a expresar su creatividad en una de las áreas centrales de la cultura del cielo, que es la música. Por eso empecé, hermano, diciendo que la música tiene un precedente angelical, una procedencia angelical. La música se inicia en el cielo y se extiende a través de esa facultad creativa que Dios pone intrínsecamente en el hombre. Y el hombre entonces comienza a desarrollar tanto los instrumentos como la música. Desafortunadamente, este pasaje también nos muestra que los descendientes de Caín continuaron su rechazo arrogante y odioso hacia Dios, utilizando esta arte, esta ciencia, para expresar su sensualidad. En Génesis capítulo 4, verso 22, se nos habla de Sila, que dio a luz a Tubal Caín. Y este Tubal Caín, hermano, es el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es realmente interesante que el hierro apareciera en una era antidiluviana. Antes del diluvio ya habían comenzado a utilizar el hierro, pero ya habían desarrollado ciertos métodos de fundición. Tubal Caín trabajó con el bronce y el hierro para forjar instrumentos, quizás herramientas o posiblemente armas. Sí, hermano. En el tiempo de Noé hay un desarrollo científico de la música, y en el tiempo de Noé hay un desarrollo metalúrgico. Comenzaron a fraguar las fraguas para fundir los materiales y con ello hacer herramienta o instrumento, ya sea instrumento de guerra. Desde el principio se demuestra que la humanidad es capaz de ser creativa, tiene la capacidad de ser creativa, tiene la capacidad para innovar, desarrollar la industria y la productividad. Así comienza a florecer la civilización o sociedad en una cultura de música y en una cultura metalúrgica.
En cuanto a los adelantos científicos, piense por un momento cómo Dios mandó a Noé que construyera una arca de tales dimensiones. Es necesario el cálculo matemático. Es necesario el diseño. Y eso habla de ciencia. El arca era un milagro de la ingeniería. Tenía 133 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era un barco de 3 niveles, si se me permite utilizar la palabra barco. Tenía las mismas dimensiones de un campo de fútbol. Imagínese usted de lo que hoy nosotros estamos hablando. Piense por un momento si hacer una embarcación de este tipo no requiere un adelanto científico. Hoy actualmente, hermano, los oceanógrafos y los marineros nos dicen que se construyó con las mismas indicaciones y dimensiones y tamaño de mucho transatlántico moderno. Oh, cuán adelanto científico había en el tiempo de Noé, hermano. Y esta es una de las señales a la que Jesús se está refiriendo. Cuando nosotros registramos el Génesis y vemos específicamente el capítulo 6, vemos un enorme brote de la maldad. Nos centramos en que Dios se arrepintió o cambió su manera de actuar. Vimos el juicio de Dios por causa del pecado. Sin embargo, cuando hacemos un examen minucioso de lo que Jesús se está refiriendo específicamente a estos elementos que nosotros estamos mencionando desde aquí. Ese barco, mejor dicho, caja flotante, tuvo que ser construido con las especificaciones y el diseño suficientemente fuerte para resistir la tormenta más grande de la historia. Y esa nave pasó por esa tormenta, una tormenta aterradora. Así que era un tiempo de avance tecnológico. No cualquier embarcación, hermano, aguanta un diluvio como el que la Biblia nos especifica que pasó. Y no solamente la Biblia, porque culturas ancestrales hablan de un diluvio universal. Y aunque no le adjudican este diluvio al Dios creador del cielo y la tierra, se lo adjudican a sus divinidades. Pero sí, hermano, históricamente y arqueológicamente se ha comprobado que múltiples culturas hablan de un diluvio universal. Así que esta caja flotante tenía que tener la estructura y el diseño calculado geométricamente o matemáticamente para que soportara los embatimientos de las cataratas que se abrieron desde el cielo y los abismos que se abrieron en la tierra, para que el agua, tanto que fluía del cielo como la que fluía de abajo, pudieran encontrarse y poder anegar en agua todo aquel mundo antidiluviano. El arca de Noé se destaca como el testimonio más significativo a la capacidad de la civilización antidiluviana. Si tomamos en cuenta sus gigantescas dimensiones y la manera en que sus dimensiones
se ajustan a la finalidad específica de tan gran hazaña de esta embarcación. 133 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 de alto, aproximadamente, lo que da una capacidad cúbica de 112.500 metros cúbicos, comparable con la de nuestros transatlánticos modernos. Oh, cuando usted ve, hermano, un transatlántico de esos, gigantesco, esos transatlánticos turísticos, usted dice, pero qué capacidad tuvo el hombre para ingeniarse, tanto en diseño y estructura, tanto en lo estético como en lo funcional, para acoger a tantas personas. En el caso del arca, quizá no tenía un bello diseño, pero tenía un diseño, hermano, funcional, para poder acaparar dentro de sí todas las especies, incluyendo la raza humana, para poder preservarla de ese gran diluvio. Podemos suponer que los antidiluvianos eran capaces de levantar enormes estructuras, pasando este gusto y capacidad a la remota antigua civilización postdiluviana, como se ve por las pirámides y las esfinges de Egipto, y también en los subraguitas de Mesopotamia. En 1609, un irlandés de una denominación menonita hizo construir una embarcación de las mismas proporciones que el arca, bien en una escala reducida a la tercera parte. Halló que tal barco se asemejaba pesadamente, pero que podía llevar el 33% más de carga que un barco normal de igual eslora. Entonces hoy, hermano, los cálculos matemáticos y la ciencia nos certifican, escúcheme, que el arca tenía la capacidad de llevar el 33% más de la carga que cualquier transatlántico moderno. Porque esa arca fue diseñada específicamente para recibir un enorme peso y evitar que las aguas pudieran anegarla. Sí, hermano, es un milagro de la ingeniería. Es un milagro de los adelantos científicos en lo que la civilización antidiluviana vivió. Las artes de la música, las artes de fraguar instrumentos musicales, tanto de viento como de cuerda. Las artes de poder fraguar tantos instrumentos que le podían facilitar la vida al hombre de aquel entonces, como fabricar armas para su defensa o la destrucción de otros seres humanos. Sí, hermano, que había adelanto científico cuando Noé. Ya sabemos, hermano, que el arca se construyó para llevar mucho peso de carga y para navegar. ¿Y cómo son nuestros días? Porque Jesús utilizó como tipo el tiempo de Noé, diciendo, hermano, que antes de su venida los tiempos serían igual que los tiempos de Noé.
cómo son nuestros tiempos, cómo son nuestros días. En nuestros días se ha visto al hombre caminar sobre la luna. Hemos empujado más allá la frontera de la ciencia. Hemos perdido toda la habilidad, todo temor de ser sorprendido. Ahora atravesamos con la ingeniería genética. En nuestro día tenemos el internet de banda ancha, computación cuántica, sistema de reconocimiento facial, inteligencia artificial, impresión 3D, computación neurológica, los drones, el avión sin piloto, nanorobots enfermeros, el cohete de oxígeno líquido, el genoma humano y las aplicaciones móviles que le han facilitado al hombre, por así decirlo, hermano, la vida y hasta la comunicación. Porque lo ha llevado, hermano, a ser inclusive y a convertirse en una persona antisocial. Porque los móviles han causado la división y la rotura armónica que se supone debe tener la familia. Y lastimosamente, usted come, duerme, va al baño, está en su trabajo, está conduciendo y está todo el tiempo hiperconectado a una matriz que le quita toda atención, arrebatándole así el aspecto de humanidad. Que dicho sea de paso, hermano, tenemos los seres humanos. La inteligencia artificial, hermano, ha causado que múltiples personas pierdan su trabajo. Sí, hermano, porque ya tenemos inclusive robots que lo han inventado con una inteligencia artificial que son capaces de sostener conversaciones con personas que son totalmente desequilibradas mentales. Oh, hermano, cuánto adelanto hay en nuestros días. Dígame usted si no parecen científicamente comparables con los días de Noé. Había un adelanto científico como lo tenemos hoy en distintas áreas. Los científicos tratan de alterar y manipular genéticamente al hombre, los animales y los árboles. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 4, se nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia aumentará. Oh, hermano, cuántas señales la Biblia nos enseña y el Señor Jesús nos las ratifica una y otra vez con respecto al tiempo del fin. En el capítulo 8, verso 26 del mismo libro de Daniel, se le mandó a Daniel que preservara sus escritos, porque su relevancia estaba distante en el futuro. Quiere decir que las profecías del libro de Daniel, en su gran mayoría, desde el capítulo 6 en adelante, porque en el capítulo del 1 al 6 se muestra la vida práctica, la relación del hombre con Dios. Desde el capítulo 6 en adelante, casi todas esas profecías, hermanos,
son del tiempo del fin. Sella la profecía de este libro, guárdala hasta el tiempo del fin. Aquí se le ordena guardarlo en secreto, sellado, autentificado, protegido de quienes pudieran fraguar o modificar alguna de estas cosas. En el fin de los tiempos, nada más buscarán los hombres descubrir los planes de Dios. Pero Dios predice, hermano. Y dice en el libro de Amós, en el capítulo 8, verso 12, que cuando usted trata de descubrir las señales, o cuando usted trata de descubrir los planes de Dios, Dios lo oculta del hombre natural. No importa si ese hombre natural es un estudioso teólogo de la Biblia. El hombre se afana en buscar cualquier conocimiento fuera de la voluntad de Dios que le pueda dar el pronóstico del tiempo del fin. Los hombres saben, hermano, y sobre todo los hombres de ciencia, que este mundo se aproxima a un cataclismo universal y que todas las fuerzas se están convergiendo para que este sistema llegue a su fin. Oh sí, hermano. El hombre se prepara para salir del planeta y seguir viviendo fuera de este sistema. Pero aunque te remonte como el águila sobre las estrellas, de allí te derribará el Señor. Así lo determina el Señor, porque nadie escapará al juicio de Dios. Y si en el tiempo de Noé fue el diluvio, la Biblia nos enseña que este sistema, este mundo y los elementos arderán en fuego. Usted sabe cuál es la estructura atómica de estos elementos, precisamente el fuego. No importa dónde te vayas, dónde te escondas, de allí te encontrará y te derribará el Señor. En la segunda parte de este versículo del libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La explicación, hermano, más corriente de esta frase es que en los últimos tiempos, como comenzó a verse ya a principios de siglo, la gente viaja mucho más y a gran velocidad. Tenemos los trenes, hermano, casi supersónicos. Tenemos los aviones supersónicos. Tenemos los barcos, hermanos, que navegan a una velocidad enorme. Tenemos carros que están diseñados a correr a una alta velocidad, en lo cual ni siquiera hay carretera condicionada para ello. Le está hablando, hermano, del desplazamiento a gran velocidad del ser humano. Ya es cuestión de horas de trasladarse de un lugar a otro. Pero también nos está hablando de la gran demarcación demográfica y que por causa del caos que se viene y de la crisis, ya sea voluntaria o planeada, que se está llevando a cabo en los países subdesarrollados, hay un enorme desplazamiento y movimiento de personas de un lugar a otro, así como lo especifica la palabra de Dios, y esta es una señal tangible de los últimos tiempos. A Daniel se le prohíbe explicar o descifrar esas verdades que a él se le dio.
Sin embargo, señalan que estas señales serán descifradas y establecidas para el último tiempo. Y vemos un adelanto de la ciencia, del conocimiento, del saber, hermano. Así como lo hubo en los tiempos de Noé. Y Jesús habla de que su venida estará también marcada por estos mismos elementos. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 10, el apóstol Juan dice: y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mira, hermano, esto parece una contradicción. No existen contradicciones en la Biblia. Existen aparentes contradicciones, pero contradicciones no existen. A Daniel le dice que selle, porque la profecía no es para su tiempo. Pero a Juan le dice: no selles la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca ya. Hoy han pasado 2000 años desde Juan hasta nuestros tiempos y Cristo no viene. Es la expresión de muchos escépticos y muchos enemigos del evangelio. Sí, hermano, Cristo no ha venido porque todavía faltaba tú y faltan otros tantos por entrar a esa barca de salvación. Se tardó 120 años el diluvio en caer. 120 años tardó Noé en construir el arca. Pero al final del tiempo entró como el más pobre de todo y salió como el más rico de todo, porque heredó la tierra. Y como se suele decir, hermano, que la multitud o la cantidad siempre tiene la razón. Noé entró como el que no tenía la razón, y la gran mayoría se perdió pensando que tenía la razón. Una profecía es sellada. Es una profecía desconocida. Pero cuando la profecía es abierta, es conocida por aquellos que pueden tener contacto con ella. A Daniel se le dieron dos instrucciones de guardar, mantener reservada la profecía que había recibido, porque el tiempo todavía estaba lejos. En Daniel capítulo 8, verso 26 y en Daniel 12, verso 4. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis aparece un libro sellado por dentro y por fuera. Escuche lo que le estoy hablando, hermano, para que pueda entender. A Daniel se le ordenó sellar la profecía del libro, porque esas profecías no eran para su tiempo. A Juan se le indica que no selle la profecía del libro, porque es para el tiempo cercano. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis aparece un libro sellado por dentro y por fuera, cuyo contenido era imposible conocer hasta que fuera abierto por el Cordero, significando con ello no solo el conocimiento para toda la revelación, sino la ejecución en el tiempo de lo que Dios había establecido en él. Quiere decir, hermano, que cuando usted estudia el libro de Daniel, tiene que ir al libro de Apocalipsis para entender el significado de aquello. Y hoy, hermano, tenemos pleno conocimiento de que las profecías selladas en el libro de Daniel, hoy el Cordero ha roto su sello para que nosotros podamos entender y aplicar su significado a los tiempos que nos ha tocado vivir. Mientras Daniel se le dice que selle a Juan, Juan recibe una revelación para mantener abierta, para que fuese leída, investigada y esperada por la inmensidad o la inmensa
mayoría de su cumplimiento. La expresión en este sentido es clara, porque el tiempo está cerca. A causa de la proximidad de los acontecimientos profetizados en el libro, se manda al lector urgencia, atención al estudio de su contenido, aceptando y viviendo a la luz de las palabras escritas en él. En distintas palabras de la profecía, es un permanente mensaje de advertencia y llamamiento a los hombres para que vuelvan a Dios y puedan ser salvos. La salvación es posible solo mientras el hombre vive. Por tanto, es necesario anunciar lo que Dios ha establecido en su profecía como acción judicial para este mundo. Y las consecuencias que acarrearán es una consecuencia que solamente caerá en aquellos que han rehusado aceptar la preeminencia de Cristo en su vida. Sí, hermano, el tiempo está cerca, como dice el apóstol Pablo. Hoy está nuestra redención mucho más cerca que cuando nosotros creímos. Porque así como dijo Jesús, que serían los tiempos, llevándolo a la tipología y apuntando al tiempo de Noé, podemos certificar, hermano, abiertamente que la palabra de Dios se está cumpliendo a paso agigantado, aún en nuestras propias narices. Y esté erguido, porque el día de nuestra redención está mucho más cerca que cuando nosotros creímos. Esa es otra de las señales que Jesús apuntó de los días de Noé. Para el próximo domingo, hermano, le quiero hablar de otra señal sumamente importante de los días de Noé. Es la prosperidad egoísta que se vivió en los días de Noé. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo. La paz sea sobre cada uno de ustedes. Amén.